Pensamiento del día, martes 3 de junio. Superar el escollo de los prejuicios. Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 5. Jesús está atravesando la ciudad de Jericó y hay mucha gente a su alrededor. Entre la muchedumbre se encuentra un tal Zaqueo, recaudador del fisco, que precisamente por su profesión era considerado como un pecador público. Quiere ver a Jesús, pero no lo consigue porque es pequeño de estatura. Entonces se adelanta corriendo y se sube a un sicómoro. Su gesto no pasa desapercibido al maestro, quien ante la sorpresa de la gente, un tanto escandalizada, lo llama por su nombre y se autoinvita a su casa. Lo primero que salta a la vista después de esta escena es el amor de Jesús por aquellos que parecen más alejados de Dios. Es un amor que toma la iniciativa, yendo más allá de los esquemas humanos, de los prejuicios, de las opiniones de los así llamados bien pensantes, de las conveniencias sociales, de todo. Es un amor que no juzga. ¿Cómo vivir entonces esta palabra? Jesús también nos dice a nosotros: baja pronto, es decir, deja tu aislamiento, tus miedos y tus prejuicios, tu querer replegarte sobre el pasado, tus temores de no lograrlo, y vete al encuentro de Jesús. Acoge a Jesús en la casa de tu alma, volviendo a empezar de nuevo. Entonces no tardarás en experimentar la paz indecible que proviene del encuentro con Jesús y la alegría que se prueba al estar unidos a Él y al construir relaciones nuevas con el amor verdadero, aquel que precisamente nos enseñó Jesús. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de noviembre de 1989. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.